Un juez se burla de un anciano veterano en la corte, hasta que entra un general condecorado y revela al mundo quién es realmente ese hombre. La sala del juzgado número 14 del Distrito Federal bullía con el típico murmullo de las mañanas, ocupadas. El juez Ricardo Mendoza, un hombre de 57 años con una reputación de severidad que le precedía, ocupaba su lugar en el estrado con la imponente presencia que le caracterizaba. Sus lentes de montura gruesa resbalaban constantemente por su nariz, un gesto que acentuaba su imagen de autoridad cuando los empujaba hacia arriba con un dedo mientras revisaba expedientes. La luz que entraba por los altos ventanales iluminaba las motas de polvo que flotaban en el aire, dando al recinto un aspecto casi teatral. Antes de seguir, comenta desde qué parte del mundo lo estás viendo, y asegúrate de suscribirte porque la historia de mañana es una que no querrás perderte. En el banquillo del acusado se encontraba don Javier Flores, un hombre de 72 años, veterano de las Fuerzas Especiales Mexicanas que había servido en misiones que la mayoría de los presentes ni siquiera conocían. Su rostro curtido por el sol y las cicatrices casi imperceptibles en sus manos hablaban de una vida dedicada al servicio. Aunque ahora se mostraba frágil y algo confundido, vestía un traje azul marino gastado pero impecablemente planchado, probablemente el único que poseía, y sus zapatos, aunque viejos, brillaban con el esmero de quien respeta profundamente la institución ante la que comparece. El caso que se ventilaba era aparentemente simple. Don Javier había sido acusado de agredir a un joven que intentaba robar en una tienda del barrio Coyoacán. Según el expediente, el veterano había reducido al ladrón con una llave de inmovilización que le había provocado una luxación en el hombro. La defensa alegaba legítima defensa, pero el fiscal insistía en que la respuesta había sido desproporcionada, especialmente considerando que el asaltante no iba armado. Señor Flores, comenzó el juez con un tono que delataba su fastidio por tener que ocuparse de lo que consideraba un caso menor. Explíqueme por qué un hombre de su edad se cree con el derecho de actuar como si estuviera aún en el ejército. Las calles de Ciudad de México no son un campo de batalla, ¿comprende? Don Javier se levantó con dificultad, apoyándose en el borde de la mesa. Su abogado, un joven recién salido de la facultad que había tomado el caso pro bono, intentó ayudarle, pero el veterano rechazó el gesto con una mirada digna. Con todo respeto, su señoría, respondió con voz firme a pesar de su edad. Cuando ves a alguien amenazando a una mujer mayor con un cuchillo, no piensas en tu edad ni en las consecuencias legales. Actúas conforme te han entrenado para proteger a los inocentes. Una risita despectiva escapó de los labios del juez Mendoza, provocando que varios de los presentes en la sala intercambiaran miradas incómodas. El ambiente se tensó inmediatamente, como si el aire mismo se hubiera solidificado entre los muros de aquel juzgado. ¿Cuchillo? Según el informe policial, el acusado no portaba ningún arma, señaló el juez con sarcasmo evidente, hojeando teatralmente los documentos frente a él. Parece que sus ojos ya no son tan confiables como en sus días de gloria, don Javier. Quizás se esté confundiendo este incidente con alguna de sus aventuras militares. El fiscal, un hombre de mediana edad con un traje impecable y maletín de piel, sonrió complacido ante la actitud del juez. En contraste, la abogada defensora Mariana Gutiérrez apretaba los puños bajo la mesa, conteniendo la indignación que sentía ante aquella falta de respeto hacia su cliente. Su señoría, intervino Mariana poniéndose de pie, solicito que conste en acta que existen testimonios de varios testigos que confirman la versión de mi cliente. El arma no fue encontrada porque el asaltante la ocultó o se deshizo de ella durante el forcejeo. El juez Mendoza hizo un gesto despectivo con la mano, como espantando una mosca molesta. Testimonios de amigos del acusado, seguramente. Este tribunal se basa en evidencias concretas, licenciada, no en cuentos de heroísmo trasnochado. Don Javier permaneció de pie, con la espalda recta y la mirada fija, absorbiendo cada insulto con la dignidad de quien ha enfrentado situaciones mucho peores. Sin embargo, un leve temblor en su mandíbula delataba el esfuerzo que le costaba mantener la compostura. Señor Flores,
continuó el juez con tono condescendiente. Quizás en su época las cosas se resolvían a golpes, pero estamos en 2025. Si ve un delito, llama a la policía. No se convierte en un justiciero de película. Déjeme adivinar. ¿También cree que las nuevas generaciones son débiles y que en sus tiempos todo era mejor? Risas dispersas recorrieron la sala, principalmente provenientes del personal del juzgado, acostumbrado a seguir las bromas del juez. La tensión era palpable, y varios de los presentes comenzaban a sentirse incómodos ante el espectáculo de humillación pública que estaba teniendo lugar. En ese momento, las puertas dobles del fondo de la sala se abrieron con un chirrido que atrajo todas las miradas. Un hombre alto, de unos 50 años, con uniforme militar de gala y el pecho cubierto de condecoraciones, entró con paso firme. El silencio cayó sobre la sala como una losa pesada. Era el general Eduardo Vega, comandante de las Fuerzas Especiales y una figura respetada en todo el país. El general Vega avanzó por el pasillo central con la seguridad de quien está acostumbrado a comandar la atención, mientras los murmullos comenzaban a extenderse entre los presentes. Algunos reconocieron inmediatamente al recién llegado. Otros intuían por su presencia y uniforme que se trataba de alguien importante. «General Vega», murmuró el juez, cuyo rostro había perdido varios tonos de color. Su voz, antes cargada de sarcasmo y superioridad, ahora sonaba insegura. «¿A qué debemos el honor de su presencia en esta humilde sala?» El general no respondió inmediatamente. En cambio, se detuvo junto a don Javier y le saludó con un respetuoso gesto militar que el veterano, por reflejo, y a pesar de su edad, devolvió con precisión. «Su señoría», habló finalmente el general con voz clara y potente que llenó cada rincón de la sala. «He venido personalmente cuando me informaron que uno de los hombres más valientes que he conocido estaba siendo juzgado y ridiculizado en este tribunal». El juez Mendoza se removió incómodo en su asiento. «General, le aseguro que estamos siguiendo el debido proceso. El señor Flores está acusado de...» «Sé perfectamente de qué está acusado», interrumpió el general con una autoridad que hizo enmudecer al juez. «También sé que don Javier Flores formó parte de la operación clasificada Águila Nocturna en 1985, donde salvó la vida de 16 civiles y 3 compañeros militares durante un secuestro en la Embajada Mexicana en Colombia, recibiendo 3 impactos de bala en el proceso». Un murmullo de asombro recorrió la sala. Don Javier bajó la mirada, visiblemente incómodo ante la revelación de información que siempre había mantenido en privado. El general Vega extrajo de su bolsillo interior una carpeta con el sello oficial del Estado Mayor Conjunto y la colocó sobre la mesa del juez. «Esta es información desclasificada específicamente para este caso, su señoría. El capitán Flores, como debe ser correctamente llamado, ha servido a este país en operaciones que ni siquiera puedo mencionar en público. Las condecoraciones que no lleva puestas porque nunca ha buscado reconocimiento superan en número a las que yo porto hoy». El general se volvió hacia don Javier con una mirada de profundo respeto. «Capitán Flores, ¿le importaría mostrarnos la cicatriz de su hombro derecho?» Don Javier dudó un momento, pero luego, con movimientos lentos, se quitó la chaqueta y desabotonó parcialmente su camisa, revelando una horrible cicatriz que recorría desde su hombro hasta parte de su pecho. No era una herida quirúrgica limpia, sino el resultado evidente de un trauma severo que había sido reparado en condiciones de emergencia. «Esta cicatriz», explicó el general mirando directamente al juez, «la recibió mientras protegía con su cuerpo a una niña de 6 años durante un atentado. La bala le destrozó parte del omóplato y aún así continuó en su posición hasta que el último civil fue evacuado». El juez Mendoza tragó saliva visiblemente afectado, mientras el fiscal bajaba la mirada incapaz de sostener la de don Javier, o el general. «En cuanto al incidente actual», continuó el general abriendo la carpeta, «tengo aquí el testimonio firmado de la señora Mercedes Gutiérrez, la propietaria de la tienda, quien claramente afirma haber visto el cuchillo con el que fue amenazada. También hay una grabación de la cámara de seguridad del establecimiento vecino,
que muestra al asaltante deshacerse del arma en un contenedor cercano, evidencia que por alguna razón no fue incluida en el expediente oficial. Mariana Gutiérrez, la abogada defensora, miraba atónita al general. Llevaba semanas solicitando esas grabaciones sin éxito. El juez Mendoza hojeaba nerviosamente los documentos proporcionados por el general Vega. Su arrogancia anterior se había evaporado completamente, reemplazada por una expresión de creciente consternación al darse cuenta de la magnitud de su error y de la persona a quien había estado ridiculizando. Yo no tenía conocimiento de estos hechos, balbuceó finalmente, buscando una salida digna a su situación. Esta información cambia sustancialmente el caso. No solo cambia el caso, su señoría, respondió el general con firmeza, pero sin elevar la voz. Pone de manifiesto una negligencia preocupante en la investigación y un prejuicio evidente hacia un hombre que ha dado más por este país de lo que muchos podríamos soñar. El juez asintió gravemente, comprendiendo la reprimenda implícita en las palabras del militar. Entiendo, general Vega. A la luz de esta nueva evidencia hizo una pausa incómoda. Considerando los antecedentes distinguidos del acusado, este tribunal desestima todos los cargos contra el capitán Javier Flores. Don Javier permanecía, impasible, como si el resultado del juicio le fuera indiferente. Para un hombre que había enfrentado la muerte en incontables ocasiones, un juicio injusto era apenas un inconveniente. El general Vega se acercó nuevamente a don Javier y le ayudó a colocarse la chaqueta con un gesto de respeto que contrastaba, dramáticamente, con el trato que había recibido del juez minutos antes. Capitán Flores, dijo el juez con voz que intentaba recuperar algo de autoridad, queda usted libre de todos los cargos. El tribunal le pide disculpas por cualquier malentendido. Don Javier asintió secamente, sin responder. El general Vega, sin embargo, no había terminado. Su señoría, el malentendido como usted lo llama, ha quedado registrado en la transcripción oficial de esta sesión. Los comentarios despectivos y poco profesionales dirigidos a un ciudadano ejemplar que simplemente actuó para proteger a una persona vulnerable serán revisados por el Consejo de la Judicatura Federal. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala, mientras el juez palidecía ante la mención del órgano disciplinario del Poder Judicial. Mientras don Javier y el general Vega se preparaban para abandonar la sala, se produce uno de los momentos más poderosos de toda la historia. Hasta este punto, don Javier ha sido principalmente un receptor pasivo, aunque digno de los acontecimientos, soportando la humillación con estoicismo y respondiendo solo cuando era directamente interrogado. Su silencio no era sumisión, sino la disciplina forjada durante décadas de servicio militar, donde aprendió que la verdadera fuerza reside en la contención y no en la reacción impulsiva. Cuando finalmente decide hablar, lo hace con una voz que, aunque serena, posee una cualidad que trasciende el mero volumen físico. Es una voz que lleva el peso de las experiencias vividas, de las batallas libradas tanto en el campo de batalla como en la vida cotidiana. El juzgado, que momentos antes bullía con murmullos y tensión, queda sumido en un silencio reverencial. No es solo lo que don Javier dice, sino cómo lo dice. Sin rencor, sin resentimiento, con la serenidad que solo poseen aquellos que han encontrado paz en sus principios. Su señoría, cuando tenía 20 años y estaba en mi primer despliegue, mi comandante me enseñó algo que nunca he olvidado. El uniforme eventualmente se desgasta, las medallas se empañan, pero la dignidad de un soldado debe permanecer intacta hasta el último día. No vine aquí buscando un trato especial por mi pasado, vine buscando justicia. En estas palabras se condensa toda una filosofía de vida. La metáfora del uniforme que se desgasta y las medallas que se empañan es particularmente significativa, pues habla de la naturaleza efímera de los símbolos externos del honor, frente a la permanencia de los valores internos. Don Javier está estableciendo una distinción fundamental entre los reconocimientos que la sociedad otorga y la verdadera esencia del servicio, que reside en mantener la dignidad personal independientemente de las circunstancias externas.
Es importante notar que, en este momento, don Javier no está hablando solo para el juez. Está hablando para todos los presentes y, en un sentido más amplio, para la sociedad mexicana contemporánea. Sus palabras actúan como un puente entre distintas épocas. La de un México donde ciertos valores como el honor y el servicio desinteresado eran más visiblemente valorados, y el México actual donde, según sugiere sutilmente la narrativa, estos valores parecen haber perdido relevancia en la conciencia colectiva. Cuando don Javier se dirige a doña Mercedes Gutiérrez, la anciana propietaria de la tienda que fue defendida por él, se establece un vínculo emocional que humaniza toda la situación más allá del marco jurídico o militar. Este momento es crucial porque desplaza el foco de atención desde las medallas, el heroísmo pasado y las hazañas clasificadas hacia el verdadero propósito del servicio, la protección de los ciudadanos comunes. Lo volvería a hacer, doña Mercedes, no porque me crea un héroe o un justiciero, sino porque así me enseñaron a vivir. En un país donde tantos miran hacia otro lado, algunos tenemos que seguir recordando lo que significa la palabra honor. Al dirigirse a ella por su nombre y con el respetuoso doña, don Javier establece una conexión íntima que contrasta con la formalidad fría del proceso judicial. Las lágrimas en los ojos de la anciana son un testimonio silencioso pero elocuente del impacto que las acciones de personas como don Javier tienen en la vida cotidiana de los ciudadanos. No son lágrimas motivadas simplemente por la gratitud personal, sino por el reconocimiento de un tipo de nobleza cada vez menos común. La frase, en un país donde tantos miran hacia otro lado, contiene una crítica social sutil pero poderosa. Habla de la indiferencia contemporánea frente a las injusticias cotidianas, de la normalización del «no te metas» como filosofía de supervivencia urbana. Don Javier no señala con el dedo acusador, simplemente constata una realidad social, mientras reafirma su compromiso personal de actuar diferente. No por heroísmo, sino por coherencia con sus principios. La salida de don Javier y el general Vega de la sala del juzgado representa un contraste dramático con la situación inicial. Si al principio don Javier estaba solo, ahora está acompañado. Si antes era objeto de burlas, ahora es objeto de respeto. Si antes su pasado era desconocido e irrelevante para el tribunal, ahora ese mismo pasado ha redefinido toda la situación. Este cambio radical no es meramente circunstancial, sino profundamente simbólico. Representa la restauración de un orden moral donde el mérito y la integridad son finalmente reconocidos. El gesto del fiscal, inclinando levemente la cabeza cuando pasan a su lado, es particularmente significativo. No es un gesto grandilocuente ni exagerado, es precisamente su sutileza lo que lo hace poderoso. Representa el reconocimiento silencioso del error, la admisión tácita de haber prejuzgado y subestimado al hombre que tenía frente a él. En ese pequeño movimiento de cabeza se condensa todo un proceso de rectificación interior. El pasillo del edificio judicial donde se detienen ambos militares funciona como un espacio liminal, un umbral entre dos mundos. Han dejado atrás la formalidad rígida y a menudo injusta del sistema judicial para ingresar a un espacio donde pueden hablar con sinceridad, donde la jerarquía militar se flexibiliza temporalmente para dar paso a una conversación más íntima y personal. ¿Cómo supo que estaba en problemas, mi general?, pregunta don Javier, revelando por primera vez una vulnerabilidad que no se había permitido mostrar durante el juicio. Es una pregunta sencilla pero cargada de significado. Admite implícitamente que a pesar de su fortaleza, él también necesitaba apoyo, que incluso los más fuertes son vulnerables ante la injusticia del sistema. La respuesta del general Vega revela una dimensión completamente nueva de la historia que había permanecido oculta hasta este momento. Nunca abandonamos a los nuestros, capitán. Desde que inició su caso, ha habido al menos 2 veteranos de 1900, las fuerzas especiales sentados en esta sala todos los días, informándome de cada detalle. Somos una familia, Javier, y las familias se cuidan entre sí. Esta revelación transforma retroactivamente toda la narrativa.
Lo que parecía ser la historia de un hombre solitario enfrentando a un sistema injusto, se convierte en la historia de una comunidad invisible pero vigilante, de una hermandad que opera discretamente pero con eficacia. Los dos veteranos anónimos que han estado presentes en cada sesión representan una forma de solidaridad que trasciende las estructuras oficiales, una red de apoyo basada en experiencias compartidas y lealtades que el tiempo no ha erosionado. Cuando el general Vega se quita una insignia dorada del pecho y la coloca en la mano del veterano, se produce un momento de profundo simbolismo. La insignia representa mucho más que un simple objeto. Es la materialización del reconocimiento, la pertenencia y la identidad compartida. Hay una inversión poética en este gesto. El general, que en teoría ocupa una posición superior en la jerarquía militar, honra a su antiguo superior, reconociendo que, a pesar de los rangos y los años, hay ciertas cualidades que trascienden las estructuras formales de poder. Sus ojos se humedecieron por primera vez en todo el día, no por la humillación sufrida ni por el alivio de la absolución, sino por el recordatorio de que, a pesar de los años y las arrugas, seguía siendo parte de algo más grande que él mismo. Esta reacción emocional de don Javier es profundamente reveladora. Durante todo el proceso judicial, incluso cuando fue objeto de burlas y humillaciones, mantuvo una compostura imperturbable. No fue el miedo a la condena lo que lo conmovió, ni siquiera la injusticia del trato recibido. Lo que finalmente quiebra su fachada estoica es el reconocimiento de pertenencia, la confirmación de que los vínculos forjados en circunstancias extremas poseen una durabilidad que desafía el paso del tiempo. Hay un momento sutil pero profundamente significativo cuando don Javier llama al general por su nombre de pila. «Gracias, Eduardo», dijo simplemente, usando por primera vez el nombre de pila de su antiguo subordinado, ahora general. Este uso del nombre propio representa una ruptura momentánea con el protocolo militar que había regido su interacción hasta ese momento. Es un reconocimiento de la dimensión humana que subyace a los rangos y las formalidades. Al llamarlo Eduardo en lugar de general, don Javier está estableciendo una conexión que trasciende la jerarquía institucional para situarse en el plano de la relación personal. La respuesta del general: «No, Javier. Gracias a ti», completa esta transición hacia una comunicación más auténtica y directa. El agradecimiento es bidireccional, creando un círculo de reconocimiento mutuo que simboliza la verdadera naturaleza del liderazgo, no una imposición unilateral de autoridad, sino un intercambio recíproco de respeto y gratitud. La mención específica de la luz del mediodía mexicano cuando salen del edificio no es casual. El mediodía representa simbólicamente un punto de claridad máxima, cuando las sombras son mínimas y la visibilidad es óptima. Contrasta con la oscuridad metafórica del juzgado, donde las verdades permanecían ocultas y las apariencias engañaban. El adjetivo mexicano añade una dimensión de identidad nacional a esta imagen. No es cualquier luz, es la luz específica de México, sugiriendo que esta historia, aunque personal, tiene implicaciones para la identidad y los valores nacionales. La escena final, donde varios hombres de diferentes edades forman una guardia improvisada, representa la materialización física de lo que antes era solo una presencia invisible. Estos veteranos de diferentes épocas y misiones simbolizan la continuidad histórica del servicio y el sacrificio más allá de las coyunturas políticas o sociales específicas. La descripción física de estos hombres, algunos con bastones, otros en plena forma física, pero todos con la misma mirada de determinación, enfatiza la diversidad dentro de la unidad. Tienen diferentes edades, diferentes capacidades físicas, probablemente diferentes experiencias y perspectivas, pero comparten un núcleo común de valores y principios. La misma mirada de determinación sugiere que, más allá de las diferencias superficiales, hay una esencia compartida que los une. La frase con la que cierra la historia sintetiza su mensaje central. En ese momento, bajo el sol de Ciudad de México, el capitán Javier Flores comprendió que,
Aunque la justicia puede ser ciega a veces, hay lazos que el tiempo y la burocracia jamás podrán romper. Esta conclusión opera en múltiples niveles. Por un lado, reconoce las limitaciones del sistema judicial y por extensión de todas las instituciones formales, para garantizar siempre un trato justo y digno. La justicia institucional, simbolizada tradicionalmente por la figura de una mujer con los ojos vendados, puede ser ciega en un sentido negativo, incapaz de ver más allá de las formalidades para reconocer la verdadera naturaleza de las personas y las situaciones. Por otro lado, la frase afirma la existencia de una forma alternativa de justicia basada en las relaciones humanas auténticas, en la solidaridad nacida de experiencias compartidas. Los lazos a los que se refiere no son vínculos institucionales, sino conexiones humanas profundas, forjadas en la adversidad y mantenidas a través del tiempo por una lealtad que trasciende la obligación formal. La mención específica del tiempo y la burocracia, como fuerzas potencialmente disruptivas pero finalmente impotentes, subraya la naturaleza perdurable de estos lazos. El tiempo, que erosiona monumentos y desvanece recuerdos, y la burocracia, que reduce personas a expedientes y números, son presentados como antagonistas que, sin embargo, fracasan en su intento de disolver los vínculos humanos auténticos. Para una audiencia mexicana, esta parte final resuena con particular fuerza debido a varios factores culturales e históricos. México es un país donde los conceptos de honor, respeto y dignidad personal tienen profundas raíces culturales. El comportamiento digno de don Javier, su rechazo a victimizarse incluso cuando era tratado injustamente, conecta con valores tradicionales que muchos mexicanos reconocen como parte de su identidad cultural. Además, en un contexto social donde las instituciones estatales a menudo son percibidas con escepticismo debido a problemas de corrupción e ineficiencia, la idea de comunidades de apoyo que operan al margen de las estructuras oficiales resulta particularmente resonante. La familia de veteranos que cuida de los suyos representa un ideal de solidaridad que muchos mexicanos reconocen como esencial para navegar las complejidades de la vida social contemporánea. Por último, la conexión intergeneracional entre veteranos de diferentes épocas habla a una sociedad que valora profundamente el respeto por los mayores y la transmisión de valores a través de las generaciones. En un momento histórico de rápidos cambios sociales y culturales, la idea de ciertos valores inmutables que persisten a través del tiempo ofrece un ancla de estabilidad que muchos espectadores pueden encontrar reconfortante y edificante. Los que hace que esta parte final sea particularmente efectiva no es simplemente que proporciona una resolución satisfactoria a la trama principal, don Javier es exonerado y el juez recibe su merecido, sino que trasciende la mera resolución para ofrecer una reflexión más amplia sobre valores humanos universales. No se contenta con un final feliz superficial, busca un cierre que resuene emocionalmente y provoque una reflexión más profunda. A través de momentos cargados de simbolismo, diálogos significativos y una cuidadosa construcción de la escena final, esta conclusión eleva lo que podría haber sido simplemente un relato de injusticia corregida a una meditación sobre el honor, la dignidad, la lealtad y la verdadera naturaleza de la justicia. Invita a los espectadores no solo a sentirse satisfechos por el desenlace positivo para el protagonista, sino a reflexionar sobre sus propios valores y sobre cómo estos se manifiestan en su vida cotidiana y en sus relaciones con los demás. Última instancia. La parte final nos recuerda que más allá de los uniformes, los rangos, los títulos y las instituciones, son los lazos humanos auténticos y los principios morales inquebrantables los que verdaderamente definen nuestra humanidad y nuestra capacidad para crear comunidades significativas en un mundo a menudo indiferente o injusto.